Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. ¿Cuántas veces me hablaron de felicidad? Que podía encontrarla en la fiesta, en el bar. Al principio lo disfrutaba y pensaba que me saciaba, pero en mí no encontraba jamás la razón, porque fue más profunda la desilusión y el miedo de no ser un hombre nuevo. Ahora siento que eres más que un sentimiento, tu plenitud más que un momento, porque no había nadie más. Contigo yo descanso y siento que tú te mueves en el viento. Tanta soledad me amaba, un abrazo que faltaba y que siempre lo soñé. Estaba muerta pero en ti volví a nacer. Cuando tú me miraste y viste mi dolor, entendiste que soy frágil pero a ti no te importó. ¿Quién diría que algún día yo podría conocer un amor sin condiciones para volver a creer? No me quieres soltar, te necesito a mi lado, porque a tu lado yo quiero estar. Porque tú no me quieres soltar. En el pasado fui esclavo, hoy de tu mano vuelvo a empezar. Ahora siento que eres más que un sentimiento, tu plenitud más que un momento, porque no había nadie más. Contigo yo descanso y siento que tú te mueves en el viento. Tanta soledad me amaba, un abrazo que faltaba y que siempre lo soñé. Estaba muerto pero en ti volví a nacer. Muy buenas noches a todos, queridos hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pusimos ahí una cancioncita para ir entrando en este espacio de aprender, reaprender, reconstruir todos esos pensamientos, toda esa información que tenemos dentro. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante. Vamos a estar hablando de nuestro cerebro. Y algo también súper importante es que
nuestros cerebros, todos en su mayoría, pues si llegamos a mucha más edad van a envejecer. Entonces, qué importante es que nosotros podamos conocer esto y compartirlo también con algunas otras personas que tengamos cerca, tengan o no tengan la edad. Porque a veces uno piensa que esta información es solo para personas de la tercera edad, pero en realidad no, en realidad es para todas las personas. Así que no se despeguen, que ya comenzamos con Sanamente. Bueno, y como les dije, el día de hoy tenemos información importante. Nos acompaña la doctora Clarisa Botello. Muy buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, ya ustedes la conocen, ya ustedes la han escuchado, ya ha estado con nosotros en el programa y les ha encantado. Así que por eso tenemos aquí esta invitación, la tenemos de nuevo para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Vamos aprendiendo en conjunto como comunidad. Y me gustaría, este mes se celebró algo importante. ¿Qué se celebró? El Día de la Salud Mental. Ajá, el Día de la Salud Mental. ¿Y qué tiene que ver con la salud mental? Pues importante, el cerebro. Cuéntenos, cuando hablamos de envejecimiento cerebral, ¿de qué hablamos? Bueno, es bien importante que la gente piensa que el envejecimiento ocurre como que cuando llegamos a los 60, 70 años, y eso no es así. El envejecimiento ocurre inclusive desde cuando estábamos en el útero de nuestra madre, desde cuando nacemos. Cada día vamos siendo mayores, vamos envejeciendo, en la verdad. El envejecimiento básicamente es como el curso de la vida, es todo lo que va ocurriendo o el acúmulo de daño y el acúmulo de beneficio que le podamos hacer a nuestro cuerpo. Por lo tanto, el envejecimiento no es malo. El envejecimiento es el curso de la vida, es el proceso que llevamos y tenemos que aprender a cómo llevarlo para entonces hacerlo bien y llegar y alcanzar entonces la última etapa de la vida, que es la etapa de la vejez, llevarla o tenerla o ya cosechar lo sembrado a lo largo de la vida de manera saludable. Ok, y ustedes saben que yo me acabo de dar cuenta que yo ni siquiera le dije buenas noches a la doctora. Yo empecé a hablar del tema, la verdad es que me interesa muchísimo el tema, pero buenas noches, doctora, ¿cómo está? Oh, muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad es que pues eso que acaba de decir me llamó mucho la atención, porque es que el cerebro va desarrollándose y va también teniendo este tema. Desde que uno está pequeño se llama envejecimiento cerebral. O sea, el proceso, Ajá. Todo el proceso, porque el envejecimiento hay que entenderlo como un proceso. ¿Qué es lo que va ocurriendo a lo largo de la vida, de nuestra vida? O sea, nos vamos desarrollando, nos desarrollamos en lo que es el neurodesarrollo, digamos, todo eso va ocurriendo, todo eso va repercutiendo directamente en el proceso de envejecimiento. O sea, eso es lo importante, ¿no? Entonces, la medida en cómo nos desarrollamos, así mismo vamos envejeciendo. Y todo, digamos, el acúmulo, como le he mencionado, el acúmulo del daño, el acúmulo del beneficio que le hemos hecho al cerebro, directamente, si estamos hablando del cerebro, va a repercutir directamente en este proceso. Entonces es bien importante entender como que no ver el envejecimiento como ya cuando están mayores, no, sino es entenderlo en un proceso de curso de vida desde la infancia. Y entender que si yo estoy creciendo, por ejemplo, si yo estoy desarrollándome de una manera inadecuada, por ejemplo, los niños que quizás, en este momento tenemos que reconocer que los niños están siendo expuestos a ciertas cosas que anteriormente no estaban expuestos, como por ejemplo las pantallas, que están afectando la atención. Sí. Y la atención es una función del cerebro, una función cognitiva que nosotros llamamos, que es bien básica y que va a repercutir directamente sobre la memoria, ¿no? Entonces, cuando decimos que estás teniendo problemas de memoria, esto no es de la noche a la mañana, esto no ocurrió hoy y mañana o sí, ¿no? Esto ha sido un tema de años, ¿no? Y hay que entender también que el cerebro es un órgano que es muy, yo le digo como muy debilucho, porque él en verdad se afecta por múltiples cosas. Digo, obviamente dentro del proceso del curso de vida de la persona, el cerebro se va a regenerar, va a volver y se creía que cuando ya la persona tenía 90 no podía haber mayor cantidad de neuronas y sí.
Sí ocurre la neurogénesis, sí ocurre que el cerebro se renueva constantemente, pero lo importante es, como le digo, que el proceso de envejecimiento sea visto como en el curso de la vida y que hablemos entonces de lo que se conoce con el nombre de reserva cognitiva o reserva cerebral, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esas reservas es como el ahorro que yo le he dado a mi cerebro y eso ocurre a lo largo de la vida. Entonces yo, cuando ya estoy entonces en la etapa de la vejez, si me ocurre alguna lesión, alguna isquemia cerebral, algún infarto o ocurre directamente daño, que acúmulo de daño excesivo a tal punto que ocurre degeneración celular, va a depender de la reserva que yo haya creado anteriormente, cómo yo voy a poder superar la situación y poder salir adelante de una lesión. Claro. Y las lesiones pueden ocurrir a cualquier edad. O sea, le puede ocurrir que un niño desarrolle un tumor cerebral. Y digo, obviamente mi envejecimiento va a ser diferente, ¿no? Claro. Y entonces, por ejemplo, un niño que, digamos, que en la infancia padeció de depresión, se sabe que la depresión va a generar ciertas cosas que van a provocar eventualmente un daño y que hay algunas personas que no lo pueden superar. Si no lo llegan a superar porque no reciben, digamos, la terapia adecuada, el manejo adecuado, el cerebro acumula lesión y eventualmente ese es el proceso de envejecimiento. O sea, a lo largo de la vida va ocurriendo cierto daño que no se puede, digamos, como recuperar y entonces va ocurriendo degeneración, que es lo que la gente cree que es envejecimiento, que no es lo mismo, ¿no? Entonces es bien importante entenderlo así. Si uno lo entiende como curso de vida, es un poquito hasta más accesible lograr que la persona envejezca bien, porque la gente relaciona envejecimiento con malo, con todo lo malo que le puede ocurrir al cuerpo, y no. El envejecimiento puede ser de manera saludable, ¿no? Entonces, vamos viendo, digamos, lo que es si yo crecí o me desarrollé o envejecí con un déficit a comparado con que yo me deteriore ya cuando estoy en la etapa de la vejez. Eso es otra cosa. Okay. Cuando yo estoy en la etapa de la vejez, digamos, puede ser que ciertas situaciones o cosas que he vivido, se acumulan muchos duelos, pérdidas en familiares, duelos en el trabajo, pérdida del rol en la familia, por ejemplo, ya no eres el papá que suple, ya te van dando como ciertos golpes a tu ego, digamos, que pueden generar sobre ti ciertos síntomas de tristeza, depresiones que no son bien manejadas y que llegan pues a depresión como tal, y ciertos golpes que necesitan su acompañamiento psicológico, que pueden generar lesión y pueden provocar deterioro. Entonces es bien importante definir la diferencia entre deterioro y déficit, porque si yo vine creciendo, por ejemplo, los niños de ahora que están creciendo, ¿no? Con un déficit de atención, con ciertas situaciones o condiciones que los están lesionando su cerebro. Sí. Constantemente las tablets, las tabletas, el celular continuo, los videojuegos constantes, que no salgo a hacer todo lo que es beneficioso para el cerebro, que eso lo podemos hablar, el ejercicio físico, el sueño, porque roban el sueño por estar en el videojuego, no leen, no se instruyen, no aprenden cosas nuevas, todo eso. Y digo, en cierta forma el estar activo de la mente con ciertos juegos puede generar algo de beneficio, sin embargo lesionan de alguna forma la intensidad con la que reciben cierta información. Entonces hay que equilibrar estas cosas, claro. Y estas personitas van creciendo, van envejeciendo. Y vamos a tener personas mayores con cerebros lesionados. Desde jóvenes ya van a envejecer más rápido, digamos. Claro. Entonces es bien importante eso. Miren qué interesante todo esto sobre los más jóvenes, porque cuando uno escucha hablar del tema, uno piensa que es para el adulto mayor, pero no. Y tengo una pregunta, siempre se dice que crucigrama, sopa de letra, todas estas cosas ayudan al cerebro, ¿eso tiene evidencia de que eso sucede? Y lo pregunto porque conocemos nosotros chicos que ni siquiera saben hacer sopa de letra, no saben hacer un crucigrama, cosas que antes hacíamos, antes jugábamos cosas que se llamaban pollito, y ya ese tipo de cosas no existe, y si existe en las tablets. Exacto. Bueno, o sea, en cierta forma se ha demostrado que todos los ejercicios que pongan como retan tu mente,
que aprendas algo nuevo que nunca antes habías hecho, y eso lo puedes hacer inclusive en edades adultas, en personas muy mayores inclusive, y es bien importante eso, pues la gente dice, yo para qué voy a aprender a nada si nunca aprendí, y yo les digo, aprenda algo nuevo porque eso reta a su cerebro y hace nuevas interconexiones y ayuda al cerebro en sí, que ahora podemos hablar de la reserva directamente, lo que estaba conversando, cómo hacerla crecer. Pero en el caso específico de estos jueguitos o todos los juegos de agilidad mental, lo más importante sobre todo es que a uno le guste, que no lo obliguen a uno. Porque a veces dicen, mamá, ponte a hacer las crucigramas, ponte a hacer sopa letra, o al chiquillo, póngase a hacer esto, que tiene que hacerlo. Si usted genera sobre la persona un interés, más beneficio va a ser para el cerebro. El beneficio real va a ser algo que te rete a tu cerebro y que además te guste, que te emocione hacerlo, o sea, porque va involucrando tanto la parte cognitiva como la parte emocional, que es la digamos, dos de las partes importantes que el cerebro tiene, ¿no? Entonces, si a mí no me gusta y estoy bravo haciendo algo que me mandaron, no, el beneficio no va a ser tanto como cuando yo hago algo que me gusta. Entonces, por eso es bien importante los hobbies, desde todas las edades, que sean cosas que a uno le guste hacer y que sobre todo generen reto en el cerebro, ¿no? Las mandalas, pintar, tocar guitarra, cantar, ver películas y analizarlas. Crear películas, hacer caricaturas, poner a los niños a hacer una caricatura, escribir una novela, escribir lo que sea, eso ayuda. Leer, obviamente, y todos los juegos que reten, ajedrez, damas y cosas de estrategias, juegos de mesa, que pueden ser, sí, en las tablets, no es que tampoco satanizamos, ¿no? Pero el problema es el exceso de esa luz, porque esa luz blanca altera los ojos y llega entonces al cerebro y afecta directamente el sueño también en las noches. Exacto. Se habla que uno tiene que tener un tiempo o un rango de tiempo antes de ir a dormir para que el cerebro pueda tener como sus procesos. Más o menos, ¿cuánto tiempo antes uno tiene que apagar televisión, pantallas, etcétera? Lo recomendado es 2 horas, por lo menos 2 horas que yo pueda, digamos, desconectarme, tanto de las pantallas de celular como de los televisores y todo. Tengo que tratar por lo menos de no ver estas luces fuertes, las luces. De hecho, se recomienda que las luces ya sean amarillas a esas horas y que ya yo haya encendido, digamos, unas lamparitas y que ya todo vaya como bajando, porque así mismo el sueño después a uno le va a costar conciliarlo, ¿no? Entonces es importante que uno entre en esto porque el sueño es una de los, digamos, herramientas más importantes para yo poder reparar mi cerebro de todo el daño que le pude haber generado durante el día. Y que en ese momento, en el sueño, cuando llegamos a un nivel de sueño específico, digamos, hay como unas escobillas en el cerebro barriendo toda la basurita y depositándola y sacándola del cerebro para poder entonces que el cerebro se regenere y pueda recuperarse de cualquier daño que le hayamos provocado. He escuchado, bueno, he visto videos de doctores diciendo, que no sé si eso es cierto, que existen como unas horas a las que uno tiene que ya estar durmiendo. Exacto, sí. Eso es ¿qué horas verdad. serían esas? Más o menos como de 10 de la noche a 5 de la mañana son los horarios que de por sí necesariamente uno tiene que estar dormido, porque en esos momentos se liberan ciertas sustancias en el cerebro que también son beneficiosas y que deben ser en esas horas que ocurre pues y precisamente el sueño repara en ese momento. Esas son las horas que esas por lo menos de 10 a 5 yo esté dormido. El resto, o sea, puedo empezar desde las 9 hasta las 6, puede ser, ¿no? Pero por lo menos de 10 a 5 hay que estar durmiendo. Ok, y usted comentaba algo hace un momento de la depresión, pensando también en estas tristezas profundas, o pensando en consumo de sustancias, todas estas cosas, pues el cerebro se ve afectado. ¿Existe o cuál sería la manera ideal de poder, como, no sé si echar atrás, porque no creo que eso se pueda, pero intentar que el cerebro pueda mantenerse de alguna manera sí activo? hay formas de reducir el daño. Okay. O sea, es importante porque, por ejemplo, yo les voy a comentar acerca de un estudio científico que ocurrió por ahí por los años, creo que fue por los años 80, 60, no, 70, 80 por ahí, no está tan, pero bueno, era de unas monjas católicas que un doctor empezó a estudiarlas, 675 monjas católicas, que él estudió sus cerebros y empezó a hacerles estudios de pruebas cognitivas, de cómo iban, de la memoria y tal, ¿no? Y él iba viendo
cómo evolucionaban hasta cuando se morían, y cuando se morían les hacían la biopsia, que es la forma certera, ojo, la forma certera de saber si una persona tiene o no tiene la enfermedad de Alzheimer. No va a tener la enfermedad de Alzheimer porque se le olvidaron las cosas y ahora tiene enfermedad. No, no es así. La enfermedad de Alzheimer se diagnostica certeramente con una biopsia. Entonces, él estudió a estas monjas, vio cómo eran, qué cosas hacían, y entonces luego cuando ya murieron, les hacía la autopsia, la necropsia del cerebro, y evidenciaba si tenían o no lesiones, ¿no? Y dentro de eso, él vio en ese estudio que todas eran muy parecidas en cierta forma, de que todas trataban de mantenerse activas y tal, pero había una en particular que llegó hasta los 101 años, que fue cuando falleció, y ella le hizo las pruebas, y ella no tuvo en ningún momento afectación de las pruebas, todas las pruebas le salían bien. Y cuando falleció, le hizo la biopsia y encontró lesiones similares a las descritas por Alois Alzheimer cuando describió por primera vez la enfermedad. Claro. Entonces, es muy interesante ver que esta mujer, a lo largo de toda su vida, nunca presentó o manifestó síntomas, pero su cerebro ya estaba, como quien dice, fregadito, ¿no? Importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Y esto se explica de la siguiente forma. Una cosa es la estructura del cerebro y otra cosa es la parte cognitiva del cerebro o la función del cerebro. ¿En qué sentido? Porque está, como quien dice, el hardware y el software de la computadora. El hardware de la computadora es en la estructura del cerebro, que en el caso de esta monjita estaba ya afectado. Y en el caso del software, protegió este cerebro. ¿Qué pasa? Que dice que esta monjita estaba súper estudiada, que había estudiado muchísimo, que había aprendido cosas nuevas, que se la pasaba activa, y que sobre todo lo más llamativo era que si ellas escribían una autobiografía, porque él les mandó a hacer una autobiografía a todas, y ella era súper positiva, que le daba gracias a Dios por todo, que no importaba, o sea, todo era como las lecturas que se le tenían de ella, él le llamó la atención, que eran súper positivas. Entonces, esa parte emocional o positiva y toda la reserva cognitiva, todos los aprendizajes, todos los idiomas, porque sabía varios idiomas, enseñaba, era maestra todavía a edades tardías, ayudaron a ese cerebro a que, a pesar de que ya hubiese dañado las mismas células del cerebro y el cerebro en estructura estuviese, digamos, ya... Claro. Que cualquiera diría, pues lo tienes. La señora nunca, la monjita nunca desarrolló deterioro o afectación de las pruebas y siempre se mantuvo cognitivamente bien. Entonces, ¿cómo vemos esto? Que en realidad nosotros sí podemos proteger a nuestro cerebro. Si nosotros hacemos ejercicio y nos mantenemos activos y sobre todo comprometidos con nuestra vida, si nosotros tratamos de protegerlo en la alimentación, si lo seguimos protegiendo, digamos, le hicimos una lesión o ocurrió una lesión, un tumor, le hicieron una cirugía, un golpe en la cabeza, que todo eso puede afectar el cerebro. Pero yo le alimento bien, practico ejercicio físico, tengo motivación diaria, yo hago actividades, ejercicio de agilidad mental, enseño, aprendo cosas nuevas y para terminar de acabar siempre soy positiva como esa monjita. No importa si tu cerebro está lesionado, tú vas a seguir funcionando, que es lo que tú quieres, ¿no? Claro. No importa si tú estás fregado adentro, el asunto es que tú puedas seguir andando y haciendo todo lo que te gusta cuando te gusta, que es el envejecimiento saludable. Es lo que mencionaba, no sé si la vez pasada pues lo mencioné, que no importa si es que tú que tienes una enfermedad o alguna situación, mientras tú puedas seguir andando, funcionando, eso es ya el envejecimiento saludable. Entonces, ¿qué pasó con ella? Ella sí demostró eso. Y gracias a ese estudio, él hizo ese estudio y también escribió un libro que se llama Envejecer con Gracia, que los invito a buscarlo. Él se llama David Snowden, es epidemiólogo, y él hizo este estudio y nos demostró esto, que no importa si usted está desarrollando lesiones ya a nivel cerebral y que le hicieron un CAT y ya tiene atrofia y qué sé yo, si usted sigue funcionando, sigue haciendo lo que le gusta, positivo y haciendo todo, pues usted va a poder seguir de lo más bien, tranquilo en su vida, ¿no? Esa es una enseñanza muy grande que nos deja pues este estudio. Hace algunos días me decía una persona que conozco que a su abuela le habían diagnosticado Alzheimer. Una persona que le dijeron que está como está como iniciando el tema del Alzheimer.
una persona si pudiera hacer estas técnicas, más ejercicio físico porque no lo hace, hacer los ejercicios, ser positiva, y le ayudaría, me imagino yo, que de alguna manera. Bueno, voy a decir dos cositas. Ok. Una primera en el tema del diagnóstico que todo el mundo anda, porque cada vez que tú llegas al consultorio de un médico, llega y se para al frente y ya tú le estás diciendo que tiene problemas de memoria y dice, no, eso es demencia, eso es Alzheimer, eso es... O sea, sin siquiera como que el diagnóstico de esto no se puede dar en una sola consulta. Esto hay que estudiar bien. O sea, hay que saber si hay algún factor que está lesionando el cerebro, porque el cerebro es tan débil, como he mencionado, que hasta una apnea obstructiva del sueño y no poder dormir bien te puede estar causando deterioro cognitivo. Claro. Puede ser inclusive algún medicamento que estás tomando. Puede ser que tengas déficit de vitamina B12, que es sencillito. Tú nada más inyectas vitamina B12 y la persona dice, pero yo lo he visto en carne propia y es impresionante. Llegan con déficit severos de vitamina B12, les inyectas y de repente están y que, hola, ¿cómo está? O sea, no es, me explico. Entonces, en ese caso hay que estudiar qué es lo que está pasando con ese pobre cerebrito, qué es lo que le está ocurriendo, y entonces después yo voy en un proceso como de unos 3, 4 consultas y ahí dije, bueno, estamos ante quizás el proceso. El asunto es que no me gusta decir directamente enfermedad de Alzheimer, porque hay varios tipos de enfermedades neurodegenerativas y no se afectan todas las cosas. Entonces es bien importante que es difícil diferenciarlo llegamos hasta la autopsia, es como lo mencionaba. Claro. Ahora recientemente hay diagnósticos más certeros, pero a Panamá como que todavía no ha llegado directamente, pero lo cierto es que podemos decir, está ocurriendo una neurodegeneración, punto. ¿Qué hacemos cuando está ocurriendo una neurodegeneración? Disminuir la degeneración, que es lo que estábamos comentando, con mejorando el sueño, mejorando la actividad física y obviamente practicando más ejercicios de agilidad mental. Pero hay otro tema muy importante, que es la parte sensorial, que a veces la gente no la toma en cuenta. Un tapón de oído ya te puede causar, porque tú no estás escuchando lo que te están diciendo, entonces la gente dice, ya tiene problemas de memoria, pero no era eso, era que no escucha. Entonces, como no escucha, ¿quién va a registrar información así? Y obviamente no se va a acordar lo que usted le dijo porque, pues obvio, no la escuchó. Claro. Entonces, la vista, todo eso hay que protegerlo. La vista, los oídos, el sueño, la alimentación, el ejercicio físico, el ejercicio de agilidad mental, la motivación, la parte emocional, que si tuvo algún duelo, que no lo trabajó bien, o sea, cualquier cantidad de cosas, la nutrición, las vitaminas, y hablando tantas de esto, cosas. Con el tema del COVID, se decía que esto afectaba la parte cognitiva. Las personas que tuvieron COVID después, algunas manifiestan que no recuerdan cosas, o sea, que les cuesta más. ¿Eso qué tanto se ve y más o menos a qué tipo de pacientes? Bueno, en el COVID lo que ocurrió fue que cuando la gente estaba presentando anosmia, que significa que no puedes oler bien y no sabes el sabor, significaba que el COVID te estaba provocando lesión a nivel neurológico, porque estaba afectando las células del bulbo olfatorio, del nervio, directamente. Ya cuando estábamos teniendo esos casos, sí había, digamos, nosotros le llamamos neurocovid, y sí habían pacientes que llegaban con hemorragias intracerebrales por COVID, por alteraciones directamente del sistema nervioso central, infartos cerebrales por COVID, deterioro cognitivo o delirium por COVID. Eso estaba ocurriendo, porque él invadía directamente el sistema nervioso central. Pero también había una suma de situaciones psicológicas asociadas a lo que estaba ocurriendo, que se había perdido su trabajo, que se había la parte económica y todo lo demás, que obviamente iba mezclado ahí una depresión, un duelo, una pérdida, un familiar que se murió, tengo miedo de que yo tenga, que tú tengas, que te mueras, que te hospitalicen mañana. O sea, todas esas cosas empezaron a lesionar los cerebros. Y tenemos que estar conscientes de que quizás esta pandemia que tengamos en este momento de temas psiquiátricos o psicológicos están relacionados directamente, no solo a la lesión del virus como tal en el sistema nervioso central, sino también a los factores psicológicos y directamente que afectaron, ¿no? Y que obviamente ya nos estamos recuperando, porque ya hemos superado, porque sabemos que podemos salir adelante. Cuando uno ve la luz, ya uno dice, bueno,
si es posible, y Sí. cuando uno pierde las esperanzas, pues el cerebro empieza también a deteriorarse y empieza a negativizar todo y eso va lesionando. O sea, es bien importante comprender que a medida que soy más negativo, que empiezo a decir que todo no, ya nada va a servir, todo lo ya de la desesperanza total, ya el cerebro también empieza de una vez a Claro. involucionar. Entonces, hablando de involución, yo sí quería comentar que es bien interesante cuando uno ve, digamos, la evolución cerebral, porque hablan de la evolución del hombre, y digo, eso está descrito, cómo el hombre tenía el cerebro grandote. Y a medida que Sí. fuimos inventando cosas nuevas y haciendo cosas diferentes y haciendo cosas más fáciles para a ayudarnos, el cerebro se fue achicando. Sí. Y eso que dicen ahora es que atrofia. Yo creo que ya todos en un futuro vamos a estar bien atrofiados. Ya no vamos a saber si es atrofia por disque la edad, porque eso no necesariamente tiene que Claro. ocurrir. Es atrofia porque no estoy usándolo. Porque uso el Waze para llegar a todos lados, porque Sí. los celulares ya no me los sé, Ujú. porque todas esas cosas están provocando eventualmente que nuestros cerebros se atrofien también. Sí, y el celular es como una memoria externa. Exacto. Porque las personas, bueno, todos lo utilizamos para muchísimas cosas. Ya uno no tiene ni las recetas escritas ahora y ni se las acuerda, sino que uno las busca en YouTube. O sea, ese tipo de cosas son tan comunes y por eso siempre es tan importante, yo también siempre le digo a mis pacientes que es importante que hagan las cosas de manera manual, ¿no? Porque la parte digital a veces es algo tan fácil, ¿no? Y le preguntaba por el tema de los pacientes con adicción, porque son pacientes que veo bastante, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros sepamos que podemos y tenemos maneras de ayudarnos. Usted comentó algo de las vitaminas, era algo que le iba a preguntar. Yo sé que uno no tiene que estar tomando vitaminas así como a lo loco, pero, pues, ¿qué tipo de vitaminas o qué vitaminas uno puede ayudar para utilizar para ayudar al cerebro? Bueno, en el tema de las vitaminas, no es que yo diga que vayamos todos a tomar vitaminas, Ujú. no. Nosotros primero tenemos que evaluar. O sea, yo siempre mando niveles de vitaminas a los pacientes, les mido inclusive los niveles de magnesio que anda todo el mundo tomando por ahí, Sí. porque hay gente que está intoxicada con magnesio por ahí, ¿no? Entonces, también sobre todo esa parte de los niveles está, y sobre todo actualmente sabemos que hay muchos alimentos que realmente ya no están trayendo los nutrientes, ¿no? Ujú. Eso sí es algo que es real porque estamos consumiendo muchos alimentos ultraprocesados que muchas veces vienen con menos nutrientes de los que deberían, y entonces van afectando la manera en cómo el cuerpo absorbe ciertas vitaminas. Entonces, si yo reconozco por lo menos que una persona no está consumiendo X o Y alimento porque o no le gusta, o porque no lo puede masticar, o porque no lo puede tragar, o porque está comiendo cualquier cosa que no sea lo que es, siempre les pregunto como el historial dietético antes de proceder a dar algún suplemento o complemento, porque algunas veces es tratar déficit directamente, como les estaba mencionando, gente que llega con niveles súper bajísimos de vitamina B12 y hay que inyectar ya para poder subir rápido, y también entonces están los casos en donde están intoxicándose con mucha vitamina. Entonces hay que evaluar específicamente cada caso y no se puede, digamos, como que generalizar de cierta forma. Lo que sí siempre se generaliza es que la persona haga ejercicios físicos, o sea, que el caminar ayuda muchísimo, los ejercicios de respiración ayudan muchísimo, lo que es la relajación, las técnicas de relajación, la lectura, sobre todo, el dormir, o sea, estas son las cosas que sí les puedo generalizar perfectamente. Claro. En la parte nutricional, lo recomendado serían las nueces, todo lo que son las grasas saludables, como el aceite de oliva, está el pescado azul, el salmón, están todo lo que es las aves, el pollo, todo eso también ayuda bastante al cerebro, y los frutos rojos. Esos son como que los alimentos que más ayudan pues a la parte cerebral, que están incluidos en la dieta llamada MIND, M-I-N-D, que lo pueden buscar en sus dispositivos. Está descrita toda.
la dieta y es específicamente para ayudar al cerebro, ¿no? Y que puede incluir, pues, ya de por sí dentro de esas recomendaciones están las vitaminas que ya vendrían de una manera natural con estos alimentos, Claro. ¿verdad? No estar tomando tantas pastillas, que eso es lo importante. Ajá. Ah, y qué interesante esto de que hay una dieta que ayuda también a nuestro cerebro. La verdad es que yo nunca lo había escuchado. Me gusta el nombre, habrá que buscarla para ver qué tipo de cosas vemos ahí. Y bueno, si usted tiene alguna pregunta también tenemos tiempo para que pueda hacerla a través de YouTube y que, bueno, vayamos aquí conversándolo. Ok, entonces ya hemos dicho, importante, que este tipo de cosas no solo sucede por la edad, sino que el cerebro, pues a medida que va pasando el tiempo, también puede degenerarse. O sea, el cerebro a lo largo del curso de vida, por lo menos ya le digo, como de niños, también las cosas que hemos sufrido, los duelos que no hemos llevado a cabo bien. O sea, no hemos llevado todo el proceso de duelo como tal, tanto niños como adultos. Sabemos que ocurre una lesión, empieza a ocurrir una lesión y si eso no se recupera, podemos crecer con lesión y ya no estamos llegando a la etapa de la vejez bien, ya estamos llegando lesionados a la etapa de la vejez y entonces después van a venir los problemas. Entonces es importante ver eso, o sea, una cosa es envejecer con una situación y luego de la etapa de la vejez deteriorarse, ya esa es otra definición. Deterioro cognitivo es cuando ya yo he llegado bien y entonces yo me he empezado a deteriorar. Pero en el caso de acá venimos creciendo con un déficit y uno de los déficits más frecuentes, y aquí en Panamá está pasando, es la analfabetización. Los niños los adultos que no saben leer, que no saben escribir, que de a milagro fueron a 3er grado. Y que nunca entraron como a nada para aprender. Entonces son personas que se quedan estancadas y son un cerebro que va atrofiado creciendo. Y entonces ya después no esperemos mucha cosa. Y por eso quizás es que está ocurriendo tantas olas de deterioros en este tipo. No es porque ahora estamos en deterioro, no. Es porque ya venían con un déficit que, como digo, esta es la forma real de mirar esto desde una perspectiva de salud pública, que es lo que se quiere, porque estamos hablando de gente que está creciendo ya con un déficit, ¿no? Y entonces hay que apoyarlos con la adecuada nutrición, con entrenarlos, con darle educación sobre todo, y que puedan aprender cosas nuevas y comprometerse con su vida, ¿no? Entonces esa parte es la que se conoce con el nombre de la reserva cognitiva, que es lo que estábamos comentando, de que una cosa es la reserva cerebral, que es la estructura del cerebro, el hardware, y otra cosa es el software. Y ese software hace de alguna forma que sigan ocurriendo esas interconexiones y que el cerebro se mantenga, independientemente de que esté lesionado con un trauma craneoencefálico, que le haya caído un bloque en la cabeza, lo que sea, mientras la persona haya seguido acumulando idiomas. Todo eso es como una especie de que le vamos metiendo digamos, los jueguitos que le metes a la computadora y todo lo que le alimentas y todo eso va alimentando al cerebro. Y eventualmente esa reserva cognitiva nos va a ayudar a mantenernos ya cuando el cerebro de por sí tenga alguna cosa, algún infarto, alguna isquemia, que tenemos que saber que en ese caso la estructura del cerebro se va a ver beneficiada con manejo de la presión arterial. El azúcar alta, obviamente, es malísimo para la estructura del cerebro como tal. Y además, el azúcar baja también, que hay muchas veces que hacemos hipoglicemia porque no quieren comer y están en ayunos y eso también. La hipoxia, que no te llegue suficiente oxígeno al cerebro, por ejemplo, cuando estás durmiendo y que te quedas sin aire porque tienes problemas para respirar, también eso afecta al cerebro. Tantas cosas que pueden ir lesionando, los medicamentos, el uso del tafil, las benzodiazepinas, que eso venía antes a todo el mundo. Sí, eso es una complicación, porque sí hay ese tipo de medicamentos que se toman y que a veces no se lo recetan a uno, pero entonces ese que a mí sirvió, dame un pedacito, y se van con eso y al final en muchos lugares también se consiguen hasta sin receta. Y es adictivo. Y es adictivo. Tenemos mensajitos, vamos a ver. Sanamente, saludos. Saludos a Fanny. Clara, buenas noches, súper interesante programa nuevamente con la doctora Clarisa, aprendiendo importantes recomendaciones de nuestro cerebro. Muchísimas gracias a ambas por estar conectadas, estar aquí aprendiendo y escuchando todas estas cosas.
Ahora, yo tengo un familiar así. Como familiar, ¿qué puedo hacer yo? O sea, esa persona que se da cuenta que hay algunas cositas que tal vez hay que revisar, dónde puedo ir, qué tengo que hacer. Ya sabemos que obligarlos a hacer sopa de letra no, porque de verdad que eso es algo que también nos desgasta. Uno está ahí como muy... Pero en el caso de que yo esté viendo el programa y tenga algún familiar, díganos, por favor, doctora, ¿qué cosa podemos hacer? ¿Cuáles serían los primeros casos, los primeros pasos? Bueno, obviamente los primeros pasos es consultar, ¿no? Principalmente, bueno, obviamente geriatría, somos especialistas en esa área, en donde evaluamos cognitivamente a la persona, además detectamos las causas que podrían ser reversibles, vemos la estructura del cerebro. Nadie le puede decir que tiene ningún tipo de problema cerebral si no le hace primero un examen de imagen de la estructura que hemos estado hablando. Hablamos de la estructura del cerebro. Primero evaluar la estructura y luego evaluar la función, que son las cosas que se ven, ¿no? Uno ve primero una afectación en la función, la persona no está funcionando bien, se le están olvidando las cosas, está desorientado, esas son las funciones. La estructura del cerebro tenemos que verla porque inicialmente siempre es la que más se lesiona y tenemos que ver las causas. Inclusive hay gente que con eso nada más se le detecta un tumor, que se trata completamente diferente, porque hay gente que ni le han hecho estudios de CAT y están con el parche y lo que tenían era un tumor. O sea, la verdad que eso es complejo, ¿no? Entonces el proceso diagnóstico es largo, eso es importante. Pero bueno, no voy a hablar más de esa parte, sino qué es lo que es en la casa, cómo yo me manejo con esa persona que vive con, digamos, ya tenemos un diagnóstico de que hay una degeneración a nivel neuronal, todo esto, o una enfermedad neurodegenerativa, ¿cómo yo hago? Bueno, este tema de los ejercicios de agilidad mental es bien importante que sea el cuidador, el familiar que más conoce a la persona a lo largo de la vida. Las cosas que siempre le han gustado, le van a seguir gustando. O sea, si usted, por eso es tan importante lo de los hobbies, porque si yo nunca tuve ningún hobby en mi vida, ¿con qué lo voy a agarrar? Con nada. Entonces es bien importante que a los niños los metan en cosas y que ellos descubran lo que les gusta. Porque una vez usted tiene una persona con una enfermedad neurodegenerativa, pero a ella le encanta la música, usted le pone música y esa persona va a ser feliz. Va a empezar a bailar, a cantar y usted va a ver que se acuerda de todo la música, de toda la letra y todo lo demás. Y va a verla, disfrutar y usted va a sentir que usted está haciendo algo bueno, ¿verdad? Entonces también el bailar, el levantar, el mover, sobre todo, muy importante. Y también si le gustan alguna película, le gustaba alguna actividad en particular, pintar o algo, usted le pone el pincel y usted le mueve la mano y la persona va a quedar y va haciendo y después usted se va a sorprender de lo que puede ocurrir ahí, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que ir llevando. Si le gustaban los caballos, le gustaba el fútbol, le gustaba el básquet, le gustaba todo lo que le gustaba que dejó de hacer porque X o Y razón dejamos de ver estas cosas que son importantes, este ocio, este entretenimiento que es importante también para el cerebro, por alguna razón a veces lo dejamos de lado por querer estar más ocupados que otra cosa. Entonces esto se va a hacer mucho más de beneficio para esta persona y vamos entonces a llevarla hacia esa alegría que le lleva estas cosas que le gustaban, ¿verdad? Entonces la otra cosa que tenemos que de por sí ponerlo a hacer, buscar alguna cosa nueva también que le pueda gustar. Pues si usted nota que no le está gustando, que usted lo que está generando es un enojo, mejor eso déjelo así. O sea, nada que lo enoje, que le cree alguna emoción negativa, es adecuado, ¿verdad? Entonces, yo no puedo cuidar a una persona que tiene una afectación, porque aquí en este caso estoy hablando de casos severos, casos ya de moderados a severos que yo no puedo comunicarme, digamos. Mientras yo me pueda comunicar y yo pueda conversar y le diga y la persona tenga leves problemas de memoria y yo vaya viendo, quizás ahí sí ya lo puedo llevar a hacer infinidad de cosas todavía, ¿no? Pero cuando ya tengamos una situación ya algo de más moderado a severo, tengo que estar bien pendiente de las emociones, porque muchas veces quedan remanentes de emociones de lucha y huida. O sea, yo voy allá y te agarro y eso, y de una vez sale a pegar, ¿no? Porque va a ser agresivo, porque siempre nuestro instinto va a ser protección, ¿verdad? Entonces va a decir, está agresivo. No, es que usted está haciendo algo como que no le gustaba. Entonces, para poder cuidar siempre preferiblemente que sea una persona que lo conozca, que conozca a la persona o que se le dé instrucciones al que lo cuida para evitar situaciones de agresividad y que genere sobre la persona
una afectación, digamos, emocional mala, ¿no? Claro. Pero obviamente hay que saber el trasfondo de todo lo que siente, leer entre líneas, saber qué pasó. A veces el baño no les gusta, que ese es otro, que lo quieren bañar, pero no les gusta el baño. Entonces lo que yo les sugiero es agarre algo, por ejemplo, que le gusta, póngase que le gusta José José, la música, y usted se la pone en el baño y usted empieza a cantar y ya empieza el ambiente a ponerse mejor y ya ahí sí lo va metiendo, vamos al baño, qué rico el baño, qué sabroso, y ya, y ahí va ocurriendo lo que yo quiero que ocurra, que es que se bañe, Sí. ¿no? Entonces, esas son cosas que tenemos que usar técnicas para poder lograr que la persona haga lo que debe hacer, lo que necesita hacer, que póngase, por ejemplo, es el aseo. Pero ya en estos casos más severos, ¿no? Obviamente los otros casos es básicamente tener paciencia, cuando es más incipiente es básicamente tener paciencia. Mientras la persona esté consciente de que le está ocurriendo algo, es mejor. Es mejor. A veces la gente cree que no, pero siempre tratar de ser positivo con esta persona y decirle, bueno, tú estás consciente, vamos a trabajar ese cerebro, vamos a leer algo, vamos a hacer actividades nuevas y olvidar, digamos, ese nerviosismo que genera que no puedo acordarme, y tampoco va a decirle, dije, pero ¿cómo no te vas a acordar de eso? Porque a veces también pasa, ¿no? Sí. ¿Cómo te va a olvidar que no sé qué? O sea, estamos hablando de que hay una afectación, entonces tenemos que manejar estas situaciones y olvidarnos como de eso, ¿no? Olvidar esto. Claro, claro. Entonces sí, exacto. Así Y qué interesante esto, porque cuando usted decía lo de la música, lo del baño y todo lo demás, yo me pongo a pensar que cuando los bebés son chiquitos, uno les canta mientras los baña y todo. Pero con el tiempo tal vez vamos perdiendo la paciencia. Exacto. Y no nos vamos dando cuenta que, bueno, la persona también puede tener alguna de estas afectaciones y uno tiene que tener paciencia. Yo creo que eso es súper, súper importante. Sí. Y es algo que tal vez nuestra vida tan fácil, entre comillas, diciendo por todas las cosas tecnológicas que uno tiene, hace que uno no tenga paciencia. Exacto, que todo le llega rapidito. Ajá. A los niños ahorita van a tener que, todo les llega rápido, quiero esta. Antes tú tenías que esperar el programa que te llegaba la otra semana y se acabó el programa ya hasta Sí. la otra semana. Ahora lo repites y te ves toda la serie completa en un solo día. Exacto. Entonces ya eso no va a existir. Pero sí relacionarlo como cuando son niños, a veces es como un poquito, digamos, Infantilizante. puede ser infantilizador, pero puede ayudar en una forma a la comprensión al cuidador. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cerebro primitivo, el del niño, un cerebro que se está formando, que no sabe Claro. nada. Pero lo llamativo en este otro caso es que este cerebro sí sabe lo que le gusta. Entonces, Ok. en este caso sí hay que saber ya lo que le gustaba. Porque si usted le va a meter algo nuevo, ya y si no, acá usted le puede meter puras cosas nuevas y meterle cosas diferentes. Acá hay que ir por lo ya conocido, lo viejo conocido, como quien dice, porque si no va a tener conflictos, ¿no? Claro. Entonces es bien importante que sí se parecen, porque el cerebro es primitivo también. Te va a hacer berrinches como el niño, Sí. puede ocurrir los berrinches, pero lo que sí tiene que saber es que ya ese es un cerebro que viene con camino, que ya tiene sus emociones establecidas y que ya tiene sus gustos y preferencias, y en ese caso sí no se parecen. Ajá. Importante, entonces. Y la verdad es que sí, yo creo que es importante eso que estábamos diciendo ahorita de la paciencia, porque los chicos, es verdad, lo de los programas, pero yo creo que algo muy fascinante para las generaciones tal vez un poco más grandes es que antes nos tocaba esperar, o les tocaba esperar un montón para todo, y ahora verlo todo tan rápido, porque uno siempre le quiere como responsabilizar a los niños y a los jóvenes del exceso de tecnología, exceso de pantallas. Yo tengo a mis estudiantes de la universidad que me dicen, profesora, mi mamá usa más teléfono que yo, mi mamá ve tal cosa, mi papá se la pasa todo el día en esto. Entonces yo creo que es como también esa fascinación que hace que uno se vaya como metiendo en esto y va haciendo que ya uno no se acuerda de los números de teléfono. Yo me acuerdo de mi número de teléfono cuando era niña, pero de mi celular el último que el número que tengo, la verdad es que a veces se me olvida. Entonces, qué importante es que nosotros también, que estamos aquí conscientes viendo el programa, podamos empezar a hacer ese tipo de ejercicios. Dicen que ejercicios sencillos como si uno maneja, ir por otra ruta en vez de ir por la misma. Exacto. Si uno va caminando a un lugar y sabe que hay otra ruta, también ir Si uno caminando. se cepilla los dientes con la mano derecha, hacerlo con la izquierda también. Pero dicen que en verdad pues se está estudiando ahorita mismo que se genera una sustancia que es la dopamina, que es
hormona del placer en el cuerpo, que cuando tú haces el scroll del celular y que te la pasas viendo todo lo que tú quieres ver, te está generando esa sustancia. Entonces eso es lo que te hace ser adicto y quedarte horas y horas dándole al celular, y como que te sale, por lo menos en el Instagram te sale todo lo que tú quieres ver. Todo lo que, a todo lo que le has dado like, a todo lo que has compartido, te sigue saliendo y te salen más información y tú sientes que te estás llenando de muchas cosas. Es más, hasta de momento sientes como que los estás haciendo y que una receta las estás haciendo, el ejercicio que estás viendo los estás haciendo en tu mente. Entonces todas esas cosas van generando que esa adicción que uno no se pueda soltar. Y la verdad que la generación está, yo lo acepto, porque en verdad uno queda como enganchado viendo toda esa información, y la era de la información pues prácticamente que y es que uno tiene que ser más vivo que ellos, porque sí, ahora las redes sociales te ponen lo que tú quieres ver. Exacto. No es como antes que salía desde lo que la gente ponía, las noticias. Ahora te salen cosas de hace 10 días, pero que tú no viste y era lo que te gustaba. Entonces sí es importante que también nosotros tengamos este tipo de cosas en cuenta. Esa adicción. Sí, esa es una adicción bastante complicada y que ahora la gente va mucho por eso, ¿no? Que mucha gente la ve normalizada, que mucha gente no. Y la clave de esto es poder tener control de tiempos, porque el celular lo vas a tener, lo necesitas, la computadora la tienes, la necesitas, pero tener control de tiempos. Hay algunas aplicaciones que ya tienen los timers, y entonces tú la pones y ella te avisa cuando ya, o por lo menos algunos teléfonos te dicen, ya llegaste a la hora que tienes que apagar todo. Apaga todo. Y hacerle caso, porque bueno, si le hacemos caso para otras cosas a los teléfonos, también hacerle caso en eso. Sí, porque dicen que lo que está pasando es que como uno recibe esa dopamina y luego cuando la quitas, empiezan las depresiones, porque como no estás recibiendo ese placer y lo quieres buscar en otras cosas, lo quieres buscar en otra droga, porque también puede pasar, y que lo quieres buscar en chocolate, en comida, en ansiedad, entonces te vas llenando, y la verdad que yo creo que ese es uno de los factores, porque como estuvimos en pandemia bien encerrados y toda era eso, muchos es eso, ¿no? Es esa crisis que tenemos ahorita mismo de ansiedad, depresión, desmotivación, tanto en los jóvenes, en adultos, es más que todo el uso del celular. Sí, y hasta en niños, porque es una cosa que uno ve cada vez más, uno lo ve cada vez más con los pobres chicos que de verdad... a veces los papás los culpan mucho, pero bueno, los ambientes tampoco no son los mejores, y va pasando todo este deterioro desde que están tan pequeños, porque antes llegaban más grandes con un tema de adicción, ahora con 8, 9 años. Y están medicando. Sí, están medicando a los niños muy jóvenes, y yo me pongo a pensar, ¿no? Ese envejecimiento cerebral, desde niños recibiendo medicamentos, va a generar esto, va a ser una ola fuerte, tenemos que estar atentos y saber, digo, más que todo, reconocer cómo detectar ciertas cosas que se puedan prevenir a tiempo, sobre todo, eso es súper importante. Yo soy muy preventiva y yo creo en lo que es, como digo, el envejecimiento saludable en base a la prevención desde etapas tempranas, que es lo importante. Importantísimo. Doctora, díganos dónde podemos conseguirla. Bueno, me pueden contactar en mi clínica, se llama SIGA, que es la sigla de Servicios Integrales Gerontológicos Ambulatorios. Estamos ubicados en el Golden Point, ahí donde está el Hospital Minimed, ahí en el mismo Golden Point, en el piso 26. Está ahí en El Dorado, en la vía Ricardo J. Alfaro. El teléfono para contactar es el 6671-7442, 6671-7442, para que nos puedan pues contactar y visitar. Cualquier duda que tengan o situación con algún familiar, con mucho gusto ahí estaremos. Excelente, excelente. Cuéntenos entonces, ya para finalizar, algunos tips para pacientes, para sus futuros pacientes y para los familiares. ¿Qué cosas son como importantes, puntos importantes con los que nos podemos quedar? Sobre todo el tema de proteger nuestro cerebro en base a la nutrición, muy importante. Tenemos que entender al cerebro como un órgano que es débil y que tenemos que protegerlo de bajones de azúcar o del azúcar alta, de las presiones arteriales elevadas, del colesterol alto y del colesterol bajo también, porque hay que nutrirlo también con grasas buenas, una buena adecuada nutrición, con todo lo que mencioné, ejercicio físico, ejercicio de agilidad mental y sueño. Sobre todo esos son los principales recomendaciones para proteger a nuestro cerebro.
Ok, excelente. Bueno, entonces ya saben, es importantísimo que nosotros podamos hacer prevención de todos estos temas. A veces uno piensa, y yo siempre le digo a los pacientes, ustedes piensan que el tema de ir a caminar es solamente por un tema de ejercicio físico, pero bueno, físico sí, porque nos ayuda al cerebro, pero también tiene que ver con toda esta parte mental, con alivianar las cargas, el estrés diario, ese estrés crónico también genera afectaciones en nuestro cerebro, aunque nosotros no pensemos. Ahorita mismo, pues uno escucha medicación desde tempranas edades, medicación por temas hasta de bajar de peso. Hay algún, bueno, eso es un tema que ya no nos va a dar para hoy, pero hay un medicamento muy famoso que se está utilizando. Pudiéramos como hablar creo que un poquitito de esto porque lo he escuchado muchísimo. Y baja el azúcar. Ok, a ver, cuéntenos un poco de esto. Sí, ¿Eso el Ozempic. afecta el cerebro? ¿No lo afecta? Sí, y de hecho no solo afecta el cerebro, también afecta la masa muscular. Porque no bajas de peso a punta de bajar solamente, digamos, la grasa, sino que también bajas masa muscular y la masa muscular es importante. Entonces ya se están viendo estudios donde está ocurriendo esto y ese tema en particular pronto va a sacar pues esos resultados. Y obviamente no hay nada mejor que la medicina natural, que consiste básicamente en ejercicio físico y adecuada alimentación, no en hierbas, no. Sí, sí. La medicina natural real es ejercicio físico y alimentación o nutrición, digamos, nutrición adecuada. Claro, Ese y es. de hecho, bueno, como es un músculo, ¿no? Es importante saber eso, que eso también se va deteriorando y la verdad es que es súper importante que uno esté informado. Yo creo que más allá de cualquier cosa es poder estar informado, porque a veces uno llega donde algunos médicos, algunos doctores, y ellos quieren tener pacientes felices, pero ¿a costa de qué? Entonces, qué importante es que nosotros podamos estar informados de medios adecuados y poder hacer las cosas de la manera más natural posible, porque al final, por ejemplo, como este último medicamento o como muchas otras cosas, como los chicos a veces llegan y dicen, no, es que él tiene trastorno de déficit de atención por hiperactividad, todos tienen lo mismo. Pero bueno, señora, juegue con él, esté con él, no es que él se porte mal, tiene la edad y a esos niños los están medicando. Yo tengo un paciente que tiene 4 medicamentos al día y es un niño que tiene 11 años. Entonces es una cuestión que sí, yo me pongo Pero a pensar. está pasando también, creo que son esas madres que quieren paz, entre comillas, y que no están dispuestas a dar más. No. Porque ellas mismas tampoco pueden. Pues no pueden. No Exacto, entonces todos estamos envejeciendo de manera particular y la verdad que es que no se está aguantando, no se aguantan entre ellos, definitivamente. Es bastante complicado y por eso es importante que Pero usted bueno, cuide dice su la salud Biblia, sopórtense mutuamente. Así Pues dice. sí, y yo creo que a veces eso se olvida y para uno poder soportar al otro uno se tiene que conocer a uno mismo. Exactamente. Entonces es importante que ustedes también generen estos procesos individuales en cada uno de ustedes y que de esta manera esto se pueda generar prevención, hacer prevención, no solamente de nosotros, sino de todas las personas que nosotros tenemos ahí a nuestro alrededor, que es sumamente importante. Doctora, por favor, recuérdenos nuevamente los números de teléfono y si tiene alguna cuenta de redes sociales. Ah, sí, el celular es el 6671-7442, las redes sociales serían @sigapanamá, @sigadomicilio también porque estamos a nivel domiciliario también atendiendo a todos aquellos que por comodidad o por necesidad tengan que verse a domicilio y también mi misma cuenta es @doctora Clarisa Geriatra. También tenemos un canal de YouTube nosotros también directamente que se llama Siga, también Siga Panamá y es Siga 703. Ese es el, perfecto. así que también... Sí, perfecto, importantísimo. Entonces ya saben dónde pueden conseguir a la doctora y bueno, tiene ella también muchos temas ahí para que ustedes puedan ir viendo, como siempre les digo, esto también es un espacio para que ustedes conozcan a los especialistas y que puedan en algún momento, si los necesitan, ahí los tienen a su mano. Muchas gracias. Sí, le quiero agradecer, doctora, por estar con nosotros esta noche. La verdad es que ha sido súper interesante y siempre es importante saber todas estas cosas. Y bueno, espero que a ustedes también les haya gustado. Recuerden que el programa
programa lo pueden volver a escuchar, lo pueden volver a ver, ya sea por Radio Claret Digital, que bueno, que estamos aquí por nuestro canal de YouTube. Y si a usted le gustó la información, por favor compártasela también a otras personas para que también puedan llevar toda esta información a otras personas más. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y nos volvemos a ver el próximo miércoles con más de Sanamente. Sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.